regreso con más información. Gracias por estar en compañía de Noti7. Les informamos que este fin de semana inició la vacunación para adolescentes de entre 12 a 18 años en Huehuetenango y nos informa Daniel Méndez. Adelante. Cientos de adolescentes se hicieron presentes a los centros de vacunación al darse a conocer por parte de las autoridades del área de salud que se aperturaba la vacunación para las edades de 12 a 17 años con alguna enfermedad crónica. Sí, gracias a Dios, pues ya se nos autorizó llevar a cabo la vacunación en los niños de 12 a 17 años que tengan una enfermedad crónica, ¿verdad? Entonces está habilitado para el departamento de Huehuetenango. La primera fase es vacunar a los niños con alguna morbilidad y la fase B es vacunar también a los niños que no tienen ninguna morbilidad pero que están contemplados, ¿verdad? Jania Rivas indicó que el vacunarse es de suma importancia para tener protección ante esta nueva enfermedad. Pues yo siento que es algo muy importante para la salud, para la protección más de esta nueva enfermedad que puede tener distintas variantes. Debido a la gran afluencia de menores de edad, esta semana se habilitaron nuevos centros de vacunación en la cabecera departamental. Con imágenes de Jonathan Castillo, reporta Daniel Méndez. Gracias, Daniel. ¿Y cómo se va a realizar la vacunación en adolescentes en la ciudad capital? Nos informa Mariana Martínez. La niñez guatemalteca está siendo afectado por el COVID-19 y las diferentes variantes. Por esa razón es importante que la niñez de primera línea que sufre de enfermedades crónicas se vacunen. Ya estamos en ese tema, esperamos que en escasos días podamos ya proceder. Sabemos que esta es una población que necesita el apoyo de la vacuna del COVID, principalmente aquellos niños que están con problemas concomitantes, como cáncer, como problemas de la sangre, como otro tipo de inmunodeficiencias. Por lo tanto, es muy importante abarcar esta población, que más o menos es de 2.200.000 personas, y que hay que garantizarles también la vacuna correspondiente, que en este caso pues sería la vacuna Pfizer. ¿Los requisitos para los padres de familia al momento de inmunizar a los niños? Mire, yo diría que es importante el certificado de nacimiento, definitivamente, porque eso va a validar este proceso, así como el DPI de cada uno de los padres que acompañarían a los niños, y ellos serían los responsables de que se les aplique esta vacuna. Afortunadamente, las experiencias que se han tenido en países desarrollados como Estados Unidos han sido sumamente positivos y proclives a que es muy conveniente vacunar a esta población como a toda la población guatemalteca. El ministro de Salud confirma que se iniciará la vacunación a mayores de 12 años en donde haya disponibilidad de la vacuna Pfizer y para aquellos que tengan enfermedades crónicas. Nos informa Jency López. Buenas tardes, compañeros. Recordemos que las autoridades del Ministerio de Salud anteriormente indicaron que la vacunación de menores entre 12 a 17 años de edad sería por fases. Iniciarían con las personas de este grupo etario que tuvieran algún tipo de comorbilidad. Se tiene la proyección de vacunar a más de 2 millones de adolescentes entre 12 a 17 años y precisamente quienes padecen de algún tipo de comorbilidad representan el 0.5% de este grupo, es decir, 10.600 personas. El ministro de Salud, Francisco Coma, nos ha confirmado que ya se inició con la vacunación de menores de edad con algún tipo de comorbilidad en los departamentos en donde se tiene disponibilidad de la vacuna Pfizer. Recordemos que este tipo de vacuna es la recomendada para los adolescentes. Específicamente se nos ha confirmado que ya inició en los departamentos de Huehuetenango y Quiché. Los menores que acudan para recibir la primera dosis a estos centros de salud, a estas áreas de vacunación, deben presentar junto a sus padres una copia del certificado de nacimiento. Mientras tanto, el padre o la madre debe presentar fotocopia de DPI. Hasta el momento no se ha confirmado la fecha en la cual dará inicio el registro para que los menores de edad
puedan ser vacunados. Sin embargo, recordemos que ya se inició también con la vacunación de adolescentes quienes se encuentran en estado de gestación, pues ellas también representan un grupo que se encuentra vulnerable ante el COVID-19. Les reiteramos, el ministro de Salud confirma entonces que ya se inició la vacunación de menores de edad con comorbilidades en los lugares en donde se tiene disponibilidad de la vacuna Pfizer. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Las autoridades guatemaltecas han detectado que muchas de las muertes en la actualidad ya no son propiamente por el COVID, sino por las secuelas que puede dejar esta enfermedad. Nos informa Mabel Saucedo. Los cuidados al tener COVID-19 tienen que ser inmediatos. Sin embargo, muchas personas han tenido la enfermedad, pero luego de vencer a COVID-19 todavía se tienen que tomar distintas medidas porque incluso se sospecha de que hay muertes que han sido post-COVID por algunas secuelas o por otros factores. Con cierta frecuencia se observan algunas situaciones como personas o familiares de personas que nos han comentado que el paciente una vez salió de ese periodo de gravedad que normalmente se, o incluso después de un problema leve o moderado, llega y tiene un infarto y fallece. Para el día de hoy no hay datos oficiales específicamente o una estadística que hable de esos casos porque habría que definirlo, eso es lo que cuesta, pero sí, digamos, hay suficientes indicios para sospechar que posteriormente a una situación de haber salido del tema relacionado al COVID-19 agudo, esa persona necesita ser observada y mantenida en observación, al menos una semana, 2 semanas específicamente, por cualquier tipo de cambio que pueda hacer, con signos vitales específicamente, porque con la variante Delta precisamente observamos de que habían personas que saliendo tenían más probabilidades de tener una coinfección, por ejemplo, o manifestar en un momento dado que pudieran tener un evento de dolor precordial, que le llamamos un dolor en el pecho, que podría estarse asociado a una inflamación en el corazón o a un trombo que probablemente puede irse hacia el corazón, por mencionar algunos. Entonces, la idea es de que la población esté alerta en cuanto a estos síntomas y los pueda comunicar inmediatamente. También los médicos estén alertas a que una vez termine ese tiempo de aislamiento, continúen la observación y le digan en el plan educacional al paciente que estén alertas si en dado caso les manifiestan algún tipo de dolor y no asuman que es por la tensión o por un aspecto de ansiedad. Y Cuba inició este fin de semana con la vacunación pediátrica, es decir, en niños y niñas mayores de 2 años, con la vacuna creada por científicos cubanos. La nación caribeña, que ha desarrollado sus propias vacunas contra el coronavirus, empezó una campaña de inmunización para los menores de 2 a 10 años de edad, para atajar los brotes y casos graves en este grupo etario. La isla se convierte así en uno de los primeros países en vacunar a personas de tan corta edad en el mundo. Soberana 02 y Soberana Plus son las vacunas desarrolladas por médicos y científicos cubanos y que ahora están siendo utilizadas para inmunizar a partir del fin de semana a la población entre los 2 y 10 años de edad. En las semanas anteriores comenzó la vacunación de jóvenes entre 11 y 18 años. El esquema contempla 2 dosis de Soberana 02 y una de Soberana Plus, tal como se ha hecho con los adultos. Las 2 vacunas de Soberana fueron producidas por el Instituto Finley. Sin embargo, Cuba desarrolló otra vacuna llamada Abdalá, creada por el Centro de Inmunología Genética y Biotecnología. Ambos fármacos tienen la autorización de emergencia de las autoridades nacionales, pero aún no están avalados por la Organización Mundial de la Salud. Estamos de regreso en Noti7 y gracias por acompañarnos. Tenemos más información y el día de hoy fue publicado el acuerdo del Ministerio de Educación que se refiere a las evaluaciones 2021 para diversificar. Esta mañana el Ministerio de Educación publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 191-2021, donde establece que se exime a los estudiantes del último año del nivel medio ciclo diversificado del año 2021, del requisito de someterse a la evaluación sumativa que practica la cartera desde el 12 de septiembre de 1997. Entre sus consideraciones se explica que el Código de Salud identifica al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como el rector en la conducción, regulación y vigilancia, coordinación y evaluación de las acciones que se implementarán por la pandemia COVID-19 y sus cepas. Por lo tanto,
con base a un oficio de fecha 23 de agosto de 2021, por medio del cual objeta la actividad de evaluación sumativa general dirigida a los graduandos del ciclo diversificado que practica el Mineduc, contempladas en el Acuerdo Gubernativo 670-97, reglamento para la extensión de los títulos o diplomas, por lo que el Ministerio de Educación acredita la validez de los estudios realizados en los centros educativos del Sistema Educativo Nacional. Se tomó la siguiente decisión. Para proteger la salud de los estudiantes, es necesario emitir la disposición legal correspondiente que exima para el presente año la práctica referida a evaluación, la cual es uno de los requisitos para la entrega de los títulos o diplomas, indica el documento. En el artículo 2, resalta que el Mineduc deberá establecer el procedimiento interno correspondiente para la aplicabilidad del artículo 1 del presente acuerdo gubernativo y extiende los títulos o diplomas a los estudiantes que aprueben la totalidad de las asignaturas y cumplan con los demás requisitos del plan de estudios del ciclo diversificado. Estas disposiciones cobran vigencia este 28 de septiembre de 2021. Tenemos más información y para rescatar el río Motagua de la contaminación se realizó esta semana una reunión bilateral Guatemala-Honduras y es José Martínez quien nos tiene la información. Adelante. Eli, muy buenas tardes. Información que tenemos desde Unidad Móvil y es que ha finalizado la reunión del Gabinete Presidencial. En esta participó hoy por la mañana el viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Labarrera, quien informó que próximamente se tendrá una nueva reunión con autoridades de Honduras para tratar el tema de la limpieza y saneamiento del río Motagua. Escuchemos. Acá hemos tenido ya conversaciones directas y de manera adecuada con la otra parte, que es el Ministerio de Ambiente. Mi Ambiente ha aceptado cambiar la próxima reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional para el día 22 de octubre y se han abordado en distintas reuniones. Las mismas fueron llevadas, una allá en Puerto Barrios, Izabal, entre el señor ministro y la secretaria Liran Rivera en septiembre del 2020 y además la más reciente en junio del 2021. Bien, ahí tenemos entonces las declaraciones del viceministro, quien aclaró también que se han reforestado un total de 145.81 hectáreas en la cuenca del río Motagua, con más de 144.000 árboles. También se informó que se han cerrado vertederos, se han implementado campañas de concientización e información a las personas y en ese sentido también se informa que hasta el momento se han recolectado 633 toneladas de desechos y residuos. Información que tenemos, Eli, desde Unidad Móvil de Noti7. Regreso contigo a los estudios centrales. Buenas tardes. Y más información, el badmintonista nacional Kevin Cordón sigue pasando por un gran momento. Ahora se coronó campeón del Abierto de Guatemala. El zacapaneco Kevin Cordón, número 1 de Guatemala, ganó en el Coliseo Deportivo en la Ciudad de los Deportes, zona 4 de Guatemala, la medalla de oro del 7º Guatemala International Series 2021, tras imponerse en 2 sets seguidos al canadiense Víctor Lai, quien días antes había ganado el torneo junior jugado en este país. Siempre en la rama masculina, los seleccionados Jonathan Solís y Aníbal Marroquín se agenciaron de la medalla de plata al caer ante los canadienses Kevin Lee y Ty Alexander Linerman, quienes se quedaron con la presea dorada. Mientras tanto, Ana Pamela González y Carolina Orellana Ardón también ganaron la presea plateada en la modalidad de dobles femenino al disputar la final con las estadounidenses Francesca Corbett y Jenny Guide. La final de singles femenina fue ganada por la estadounidense Jenny Guide, quien venció en 2 sets seguidos a la india Samayara Panwar por marcadores de 21-6 y 21-9. Este torneo sumó puntos en el ranking mundial de la Federación Mundial de Badminton, en sus siglas en inglés BWF, y fue organizado por la Federación de Badminton de Guatemala. Felicidades a Kevin Cordón, un gran ejemplo para todos los deportistas y para todos los guatemaltecos. De esa manera nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos, muy buena tarde y buen provecho.